Amigo, estoy viendo algo. ¿Y si te dijera que Tom Cruise ya no quiere colgarse de un avión, sino que ahora quiere colgarse de una estatuilla dorada? Sí, escuchaste bien. Al menos parece que quiere ir para allá. Nada de aviones, nada de rascacielos. Quédate porque esto se pone rarísimo, pero bastante bueno. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo. Bienvenidos de nuevo a su canal, donde comentamos las noticias de cine, series y cultura geek. Hoy tenemos una que me tiene sin poder cerrar la boca, así que agarra tus palomitas, ponte cómodo y vamos a hablar del primer tráiler de Digger, la nueva locura de uno de nuestros mejores directores de cine, Alejandro González Iñárritu, con un Tom Cruise que honestamente no vas a reconocer. Y ojo, no es una frase hecha para generar clickbait, es literal. Vamos a desmenuzar el tráiler, el elenco, la historia y por qué medio internet ya está hablando de Oscar antes de que la película siquiera se estrene. Empecemos. Bueno, vamos al grano. Se estrenó el primer tráiler completo de Digger y para resumirlo en una palabra, shock. Todos sabíamos que algo raro se cocinaba con este proyecto, pero nadie esperaba esto. Ver a Tom Cruise en este tráiler es como ver a tu tío en una boda después de 20 años sin verlo. No lo reconoces ni por accidente. Nada de persecuciones imposibles, nada de saltos entre edificios, nada de correr como si el mundo se acabara en 5 segundos, que ya sabemos que es su marca registrada. Aquí tenemos a un Cruise con barriga, con el pelo hecho polvo, una voz que no es la suya y un acentazo sureño que termina de rematar la transformación. Y aquí va mi primer dato para que se les vuele la cabeza. Llevamos años, literal, años, viendo a Cruise convertirse en el especialista de acción más grande de Hollywood. Así de comprometido es con la acción física. Pero parece que después de tanto pegar saltos, decidió recordarnos que también sabe actuar sin necesidad de un arnés. Y créanme, lo que viene después sobre el personaje que interpreta está todavía más loco. Antes de hablar del personaje, hablemos de quién dirige esto, porque el nombre no es cualquiera, Alejandro González Iñárritu. Si el nombre no te suena, pues ¿en dónde has estado? Pero seguro sí conoces Birdman o El Renacido, esas dos películas con las que se llevó consecutivamente el Oscar a Mejor Director. Sí, 2 años seguidos. Eso prácticamente no lo ha logrado nadie en la historia reciente de los premios. Así que cuando este señor dirige algo, la industria entera presta atención. Ahora sí, el personaje. Cruise interpreta a Jagger Rockwell, un multimillonario del petróleo que, agárrense, es considerado el hombre más poderoso del planeta. Un tipo que se cree que puede controlarlo absolutamente todo y por supuesto decide meterse en proyectos peligrosísimos que terminan desestabilizando una crisis ambiental de proporciones bíblicas. Y no hablamos de un derrame de petróleo cualquiera, no. El tráiler nos muestra tsunamis, residuos nucleares y una crisis global que amenaza con desestabilizar el planeta completo. Y la ironía más grande de todas, el mismo tipo que provocó el desastre resulta ser la única persona con el poder para intentar arreglarlo. Ahora imagínate mezclar todo eso con humor negro, sátira política y ese toque surrealista tan característico de Iñárritu. Porque sí, eso también está presente, y te voy a contar cómo se siente en pantalla. Aquí está lo más interesante del tráiler. Es imposible etiquetarlo. Hay momentos que parecen sátira política pura, otros que se sienten como un thriller psicológico tenso, y de repente, sin aviso previo, aparece ese toque surrealista marca de la casa que Iñárritu ya nos ha enseñado en trabajos anteriores. Y esto, mis geeks, es justo lo que hace que el proyecto funcione. Piénsenlo. Hoy en día casi todos los trailers de las grandes producciones te cuentan la película entera, te muestran el clímax, el giro de trama, hasta el final a veces. Aquí pasa lo contrario, el trailer te da la premisa pero deja tantas preguntas abiertas que el misterio sigue completamente intacto. Y en un mundo donde el spoiler está a la vuelta de la esquina, eso vale oro. Incluso hay pequeños destellos de humor negro que rompen la tensión justo antes de volver a lanzarte de lleno a un espectáculo visual gigantesco. Iñárritu se mueve entre esos cambios de tono como pez en el agua, algo que ya nos demostró en su filmografía anterior. Pero Cruise no está solo en esto, ¿eh? El reparto que lo acompaña es una locura y hay un nombre en particular que se está robando toda la conversación. Aunque Tom Cruise es el centro de todas las miradas, el reparto que lo rodea no se queda atrás para nada. Uno de los grandes protagonistas del avance es John Goodman,
quien interpreta nada más y nada menos que al presidente de Estados Unidos. Cualquier parecido con la realidad es pura mera coincidencia. Y desde ya apunta a robarse varias escenas con esa presencia tan imponente que lo caracteriza. Y la lista sigue. Sandra Hüller, Riz Ahmed, Jesse Plemons, Emma Darcy y Michael Stuhlbarg, entre otros. O sea, prácticamente cada personaje relevante de esta película está interpretado por un actor de primer nivel. Estamos hablando de un elenco tan cargado que hasta los personajes secundarios podrían llevarse una nominación. Con un reparto así, es fácil imaginar una historia bien coral, donde las decisiones de Rockwell van generando consecuencias que afectan a personajes completamente distintos entre sí. El tráiler apenas nos deja ver un poco de cada uno, pero sí queda claro que nadie ahí está de relleno. Y ahora hablemos de lo que todos estamos pensando. ¿Por fin le llega el Oscar a Tom Cruise? Aquí un dato curioso para el que no lo sabía. Tom Cruise, con más de 40 años de carrera, jamás ha ganado un Oscar como actor. Así como lo escuchas, el tipo ha sido nominado 3 veces por Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire y Magnolia, pero nunca se lo ha llevado a casa. Y aquí está la clave. Mucha gente más joven solo conoce al Cruise de la acción, el Ethan Hunt, el Maverick. Pero antes de convertirse en la máquina de acrobacias que es hoy, este hombre demostró en Magnolia que podía competir codo con cualquier actor dramático de Hollywood. Con los años, su carrera se fue por otro camino, el de la adrenalina y las escenas imposibles. Ahora, con Digger, parece decidido a recuperar esa faceta dramática y hasta cómica que muchos habían olvidado. Y no es solo la transformación física la que impresiona, es la manera de hablar, los gestos, las miradas, hasta la forma de caminar. Todo construye a un personaje que se siente completamente distinto al Cruise que estamos acostumbrados a ver en cartelera. No es casualidad que las redes ya estén que arden. Un montón de espectadores están hablando de una actuación increíble. Otros directamente dicen que el tráiler es una locura y ya varios se atreven a poner la palabra Oscar sobre la mesa. Es pronto para asegurar algo así, obvio, pero Warner Bros. Sabe exactamente lo que tiene entre manos y toda su campaña de promoción está apuntando justo hacia ahí, al legado de Cruise y a este papel como un antes y después en su carrera. Y antes de cerrar, les tengo la fecha exacta para que la anoten ya mismo en su calendario. Digger llega a los cines el 2 de octubre de 2026, y si el resto de la película mantiene el nivel que promete este primer tráiler, podríamos estar frente a uno de esos momentos que terminan redefiniendo por completo la carrera de una estrella. Porque miren, seamos honestos, Tom Cruise seguirá siendo por siempre el rey de las acrobacias imposibles, pero con Digger parece que nos quiere dejar bien claro que también nos puede sorprender sin necesidad de saltar de un avión en pleno vuelo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta sea finalmente la película que le dé el Oscar a Tom Cruise o piensan que Hollywood lo va a volver a ignorar? Déjenmelo en los comentarios, que quiero leer sus teorías. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.